Y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por su misericordia que nos permite estar con ustedes nuevamente, trayendo un mensaje de parte del Señor para la edificación de su pueblo. Santo es el Señor. Quiero traer en esta oportunidad que el Señor me ha permitido este tema muy importante para todos los que somos creyentes, los que anhelamos tener una victoria en lo espiritual. No se supone que nosotros codiciamos las cosas materiales. Bueno, las cosas materiales tienen que venir a nuestra vida por añadidura. El Señor prometió buscar el reino de Dios y su justicia, y todos los demás va a ser añadido. Pero se supone que nosotros tenemos que anhelar todos los días de nuestra vida, tenemos que anhelar tener victoria en lo espiritual. Tenemos que anhelar buscar a Dios con todo nuestro corazón y que Él nos guíe siempre en su perfecta voluntad, nos lleve por el camino justo, donde usted y yo podamos tener victoria en lo espiritual cada día de nuestras vidas. Alabado sea su nombre, bendito sea el Señor. Voy a traer este tema ahora. Las cosas funcionan en la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué queremos hablar con este tema? ¿A qué nos referimos con cosas? Nos referimos a las cosas espirituales, al ayuno, a la oración y a todas las cosas que Dios pone en nuestras manos, los dones espirituales también que Dios ha repartido a cada uno de ustedes como creyentes conforme a lo que Él ha dicho en la Escritura. Todos estamos ligados, si somos creyentes, si hemos creído que Jesucristo es la verdad, que Él murió por nuestros pecados, que Él derramó sangre. La iglesia, dice la Biblia, Colosenses capítulo 1, verso 24, dice que la iglesia no es un templo ni una organización religiosa. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es una iglesia espiritual. Quiere decir que usted y yo estamos ligados en un mismo espíritu al cuerpo de Jesucristo, donde Cristo es la cabeza nuestra. Santo es su nombre. Nada más que unos están en Argentina, otros están en El Salvador, otros están en México, otros están en Venezuela, otros están en Europa, otros están en China, etcétera. Pero todos los que estamos ligados por un mismo espíritu. Y ese Espíritu Santo de Dios tiene dones espirituales que Él los reparte como Él quiere. Dice la Biblia que algunos harán milagros, otros hablarán lenguas, otros interpretarán lenguas, otros tendrán profecía, otros sanidad divina, y todos los dones que están ahí nombrados ahí en 1 Corintios capítulo 14, habla detalladamente la Biblia de este tema. Pero esos dones que el Espíritu ha repartido a cada uno, conforme a la voluntad de Él, van a funcionar en el tiempo de Dios. Van a funcionar en la perfecta voluntad de Dios. Usted fíjese por un momento. Si usted, le voy a dar como ejemplo, si Dios le ha dado a usted dones de sanidad divina, entonces por ahí usted puede llegar a pensar, bueno, yo traigo este tema porque es algo que a mí me ha sucedido personalmente y que yo no lo había entendido. Entonces por eso el Señor puso en mi corazón traer este tema para que nosotros nos edifiquemos y para que por ahí no hagamos cosas que, si bien son lícitas ante Dios, pero si no están en su perfecta voluntad, si no están en el tiempo de Él, podemos llegar a fracasar y podemos llegar después a atribularnos, a sentirnos mal, a sentirnos desanimados innecesariamente. Si usted, el Señor, como
voy a hablar mi caso particular en el ministerio que Dios ha depositado en mis manos, en una de las áreas en la que a mí el Señor me ha usado desde que me levantó Él como ministro, es en sanidad divina. Pero, ¿qué es lo que pasa? Usted y yo, supongamos, podemos tener ese don del Espíritu de la sanidad divina. Pero ese don, Dios es el que actúa a través de nosotros. Él hace la obra, y usted ha creído que Jesucristo es la verdad. Jesús dijo que Él se iría de la tierra a los discípulos. Él está en su cuerpo de gloria inmortal a la diestra del Padre, pero el que está aquí abajo en la tierra es Dios, el Espíritu Santo, y ese es el que hace toda la obra. Ahora, ¿cómo va a hacer esa obra? ¿Cómo Dios va a hacer esa obra a través de usted? Lo va a hacer bajo la perfecta voluntad de Él, en el tiempo de Él, porque supongamos, si usted lo piensa de esta manera y dice, bueno, Dios a mí me usa en sanidad divina, me voy al hospital de mi pueblo, al hospital de mi ciudad, me voy a todos los sanatorios, hospitales privados que haya también, y me voy cama por cama orando por todos los enfermos. Entonces tengo el don de sanidad divina, no tiene que quedar un enfermo. Hay hombres grandes de Dios que el Señor levantó, que ya han partido con Él. Voy a citar algunos, como por ejemplo el hermano William Marion Branham, un evangelista estadounidense usado poderosamente por el Señor. Otro hombre de Dios también usado poderosamente, como el hermano Smith Wigglesworth de Inglaterra. Ustedes pueden consultar las biografías de estos hermanos en un canal que se llama Los Generales de Dios, que está ahí en YouTube. Hombres que fueron utilizados poderosamente por el Señor, al punto que ellos, el Señor le dio milagros de resucitar personas que habían muerto. Entonces, si lo pensamos de esa manera, Dios, por ejemplo, a mí me utiliza para obra milagros a través mío para resucitar personas que han muerto. Entonces, podríamos pensarlo y sería fácil decir, bueno, Dios me utiliza a mí de esta manera, me dio el don para resucitar muertos, y me voy buscando cada uno que haya fallecido, pongo mis manos sobre él y nadie se muere. Bueno, no es así, no es así. El don va a manifestar. La oración va a funcionar, el ayuno va a funcionar, pero cuando las cosas están en la voluntad de Dios. Santo es su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Por ejemplo, yo voy a referir una historia, un caso particular mío. Allá hace un par de años atrás habíamos tenido la bendición de parte del Señor de poder viajar a Centroamérica. Predicamos en distintos lugares, campañas, iglesias. Dios obró salvando almas, sanando enfermos. Y cuando regresamos para acá, para mi país donde yo vivo, en Argentina, yo estaba buscando más del Señor. Y esto me quiero salir un poquito del tema para darlo como consejo. Es que si usted está siendo usado por el Señor, si Dios ha depositado un ministerio en su vida, usted no se conforme. Usted siempre anhele buscar más del Señor. Búsquele a Él de todo corazón y no se conforme con lo que el Señor le haya dado. No estoy hablando de vanidad ni de vanagloria, sino de una búsqueda permanente, una búsqueda intensa del Señor. Si el Señor le ha dado una gran victoria a usted en lo espiritual, si usted lo usa poderosamente, mantenga eso y anhele más todavía del Señor, para que usted no vaya a caer luego en el conformismo. Porque muchos ministerios que se levantan poderosamente, el Señor los levanta poderosamente, después caen en un estancamiento, porque llegan hasta un cierto punto que dicen, bueno, ya está, el Señor a mí me ha usado poderosamente, me usa grandemente, ya no necesito más.
tenemos que buscar más del Señor, no tenemos que caer en el conformismo. Bien, ahora continuando con este tema que yo he traído ahora, que el Señor, entonces dice la palabra, y esto es bíblico, no lo estoy inventando yo, dice que el Señor Jesucristo en su pueblo, en su tierra, dice que Él hizo pocos milagros a causa de la incredulidad de la gente. A él lo tenían bueno por el hijo del carpintero, que después vino, volvió en el poder de Dios, y la gente no creía, diciendo, ¿cómo puede ser que este hombre que era el hijo del carpintero ahora venga a querer hacer milagros acá, venga a predicar el evangelio acá? Entonces dice la Biblia que él no hizo muchos milagros ahí en su pueblo donde él vivió a causa de la incredulidad de la gente. Santo es su nombre. Y dice la Biblia que no hay profeta secto en su propia tierra. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hice? Bueno, yo me propuse, pero por mi propia cuenta. Señor, quiero ayunar un número mayor del máximo número de días de ayuno que yo había tenido hasta ese momento. Mi número máximo de días de ayuno en ese momento había sido de 7 días. Pero yo quería, proponiendo yo mismo, Señor, yo quiero superar mi propia estatura espiritual. Yo quiero que tú me des un número mayor de días de ayuno. Y entré en un ayuno. En el segundo día del ayuno teníamos un culto por las noches en esos momentos. Y me trajeron una persona, una mujer que había padecido de artrosis, caminaba con un bastón. Tenía diabetes y tenía no sé cuántas otras enfermedades más. La mujer no podía caminar por su propio medio, la trajeron esa noche al culto, le oramos y el Señor obró, glorificándose, sanándola instantáneamente. Se dejó el bastón y se fue caminando por sus propios medios. Y ahora, ¿qué pasó? Yo estaba en el segundo día de ayuno, yo seguí en el ayuno, y cuando llegaron prácticamente 9 días, entregué yo el ayuno. Y inmediatamente yo decidí organizar una campaña en ese lugar. Junto con los hermanos anduvimos caminando por la calle de los barrios lindantes, también fuera de los barrios lindantes. Repartimos aproximadamente 1000 tratados, anduvimos por las casas invitando a la gente a la campaña, y en cuestión de días después de entregar yo ese ayuno, organizamos esta campaña, creyendo yo en ese momento que la victoria era automática, creyendo que por haber ayunado 9 días, Dios tenía que darnos una campaña multitudinaria donde vengan 1000 personas. Bueno, ¿qué pasó? Cuando llegó el día de la campaña, solamente asistieron 25 personas. Hubo cierta gente que en ese momento, por eso que yo le digo que tenemos que tener muy en cuenta este punto, que las cosas funcionan en la perfecta voluntad de Dios. Porque por ahí nosotros, cuando no hacemos las cosas dirigidos por el Señor, cuando hacemos nuestras cosas por nuestra propia cuenta, hay veces que Dios, por misericordia, nos va a bendecir igualmente. Pero las cosas no van a salir como nosotros queríamos que salgan realmente. Y nos vamos a terminar metiendo en problemas innecesarios, donde yo en ese momento, bueno,
en mi caso particular, recibí críticas de ciertas personas donde, bueno, la palabra fracaso era lo más leve que decían en ese momento, a causa de que muchos esperaban una multitudinaria campaña y solamente vinieron 25 personas. Ahora, ¿por qué se manifestó la misericordia de Dios en esto? Porque vinieron 25 personas. Lo peor hubiese pasado que no hubiese venido nadie directamente. ¿Qué es lo que me sirvió a mí esta experiencia personal que yo tuve? Para que usted lo tenga muy en cuenta, que no le va a funcionar ayuno a usted, no le va a funcionar vigilias, no le va a funcionar la oración cuando usted quiera hacer algo, si eso no está en la voluntad y en el tiempo perfecto de Dios. Las cosas funcionan cuando están en la voluntad de Él. El ayuno funciona cuando está en la voluntad de Él. Si nosotros, Dios nos da a nosotros una voluntad, Dios tiene una voluntad perfecta, donde en esa voluntad perfecta, la victoria, no hay diablo que nos la arrebate, porque está en la perfecta voluntad de Dios, porque está en el propósito de Él, porque está en lo que Él quería hacer a través de nosotros. Pero también hay una voluntad permitida de Dios que en el libre albedrío que nosotros tenemos, porque nosotros somos, dice la Biblia, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay un espíritu que reside dentro nuestro, que es la persona interior nuestra, que ese espíritu nos da la inteligencia y nos permite a nosotros que podamos movernos libremente como seres independientes. Pero ahora, para saber si nosotros estamos en la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la Biblia dice, Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está hablando la palabra de la guianza que tenemos nosotros por medio del Espíritu Santo. Hay una guianza que tenemos nosotros como creyentes por medio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando alguien quería saber algo de parte de Dios, se tenía que recurrir al profeta. Porque en el Antiguo Testamento solamente tenían unciones especiales del Espíritu Santo los reyes, los sumos sacerdotes y los profetas. Pero el pueblo no tenía ni una brisa del Espíritu Santo. Ahora, en el nuevo pacto, cada creyente es un sacerdote de Jesucristo. Por eso es que dice que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ahora no hay necesidad de recurrir a preguntarle al profeta. No quiere decir que con esto hemos abolido el ministerio del profeta, que ya no existen las profecías, sino que ahora nosotros tenemos una guianza directa por medio del Espíritu Santo. Dios puede hablarnos de la manera que Él quiere. Aún puede utilizar profetas para hablarnos hoy por hoy también, si Él así lo desea. Pero bueno, el ministerio del profeta hoy es un ministerio muy escaso, como lo es el ministerio del apóstol. Los ministerios están puestos, pero no son muy abundantes hoy por hoy este tipo de ministerios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos dan una profecía, para saber si realmente viene de parte de Dios. Y si nos viene una profecía que nosotros tenemos dudas si es o no de parte de Dios, bueno, ahí está. Para eso tenemos la guianza por medio del Espíritu Santo, para preguntarle al Señor y para pedirle que Él nos confirme de alguna manera, que nosotros no tengamos dudas que realmente es Él el que ha hablado. ¿Por qué? Porque si no, usted se expone a meterse en problemas innecesarios. Lo que hablábamos también al comienzo del mensaje, por ejemplo, la sanidad divina, me ha pasado a mí también que en muchas oportunidades que yo estaba
gozoso siempre cuando yo iba a orar por una persona enferma, cuando predicamos en una campaña, en una iglesia, los enfermos se sanaban. Y después me ha tocado oportunidades que he ido a orar por personas, que no se han sanado. Y me ha tocado que hace ciertos meses atrás me tocó a mí ir a orar por una persona que no se sanó. Entonces recurrí a pedirle a los hermanos que yo conozco, que son gente de oración realmente, les pedí que hiciéramos una cadena de oración y ayuno por la vida de esta persona. Y después de haber hecho todo eso, finalmente esta persona, que era un hombre ya de avanzada edad, partió de acá, de esta tierra. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque no estaba en la voluntad de Dios sanar a esta persona. Por eso es que yo le digo, por más que usted tenga el don de sanidad divina o tenga milagros o tenga cualquiera de los otros dones espirituales, no va a funcionar si esto no está en la perfecta voluntad de Dios. Tiene que estar esto en la voluntad de Dios. Dios tiene que haber. Usted tiene que orar. Usted tiene que orar, pero va a funcionar esto si está en la voluntad de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento, vemos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, vemos la escena en el que el rey David, que le había nacido el hijo del adulterio con la mujer esta que era de Urías Eteo, Betsabé. Cuando Dios le enfermó el niño, David se metió en un ayuno de 7 días, que dice que no comía ni bebía y estaba ahí tirado en el suelo. Y dice que al cabo de 7 días el niño murió. David proclamó ayuno, uno de los ayunos más violentos que se pueden proclamar ante una situación difícil, para provocar a Dios una acción rápida en cualquier problema grave que uno pueda tener. Pero finalmente el niño murió. ¿Por qué? Porque no estaba en la voluntad de Dios sanarlo. No estaba en la voluntad de Dios sanarlo. Entonces no nos van a funcionar las cosas cuando nosotros queramos hacerlas por nuestra propia cuenta, sino que van a funcionar cuando estén en la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que buscar siempre a Dios con todo nuestro corazón, para que podamos tener comunión con Él, para que podamos estar atentos, para que nuestro espíritu esté robustecido, para que nuestro espíritu esté sensible a la guianza que podamos recibir de parte del Espíritu Santo. Aún voy a aclarar otro punto. Aún fuera de la voluntad de Dios, hay veces que ciertas cosas, ciertos milagros operan, pero hacer cosas fuera de la voluntad de Dios tiene sus consecuencias. Vamos a dar el ejemplo de Moisés. Allá en Números capítulo 20 vemos la escena donde los hijos de Israel, capitaneados por Moisés en ese momento, le cayeron a Moisés encima, reclamándole que no había agua, reclamándole que estaban ahí en el desierto, que no tenían agua para beber ellos ni las bestias de ellos. Entonces Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña, y la peña iba a dar agua. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés desobedeció a Dios, no le habló a la peña, le dio con ira 2 garrotazos ahí a la peña, y la peña dio agua. Vemos en este caso, el milagro operó, pero no era esa la voluntad de Dios. No era esa la voluntad de Dios. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos con este punto. Tenemos que estar
buscando siempre hacer las cosas en la perfecta voluntad de Dios. Un ejemplo, si usted ha sido llamado a un ministerio, si usted ha sido llamado a ser evangelista, que el evangelista está para predicar el evangelio, pero de repente usted pone una iglesia y lo más probable es que va a tener muchas dificultades, lo más probable es que esa iglesia no va a avanzar nunca, porque Dios no lo llamó a usted a eso. Dios no lo ungió a usted como pastor, Dios lo llamó a ser evangelista, a predicar el evangelio. Igualmente, si Dios llamó a alguien a pastorear y este hermano se va por su cuenta propia y quiere ir a evangelizar, a predicar el evangelio, no va a tener resultado, no va a tener victoria, porque no está en el respaldo de Dios, no está respaldado por Dios. ¿Qué dice la Biblia? Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, el Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Por eso es que usted tiene que buscar la perfecta guianza del Espíritu Santo para saber dónde Dios lo quiere poner, dónde Dios lo quiere llevar, cuándo usted va a ir a orar por alguien enfermo, cuándo usted se va a mover en determinado tiempo para hacer algo. Podemos hacer nosotros muchas cosas por nuestra cuenta propia. Podemos hacer muchas cosas nosotros por nuestra cuenta propia, pero no vamos a tener victoria, no vamos a tener éxito si las cosas no están en la perfecta voluntad de Dios. Por eso es fundamental y decisivo para que todo lo que usted quiera emprender, que tenga la confirmación de parte del Señor, que está en la perfecta voluntad de Él. Este fue el tema de hoy. Las cosas funcionan en la voluntad de Dios. La oración funciona, el ayuno funciona, los dones espirituales funcionan, pero cuando Dios quiere obrar, Él quiere hacer las cosas. Por eso, amados hermanos, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, para que podamos estar sensibles a la guianza del Espíritu Santo, para que la victoria no haya quien nos la arrebate. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración para terminar con este tema. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, te clamo, Señor. Tú prometiste en tu palabra, Señor, que ahora todo lo que hemos creído en ti, que tú moriste en la cruz por nuestros pecados, no nos dejarías huérfanos, sino que nos darías el Consolador que estaría con vosotros y moraría en nosotros. Que tu precioso Espíritu Santo nos estés guiando en cada paso que nosotros vamos a dar, que nos estés haciendo sensible a escuchar tu voz, que nos estés haciendo sensible en nuestro espíritu a escuchar tu guianza, a tener tu guianza, Padre, para que podamos andar conforme a tu perfecta voluntad, para que podamos ser guiados por ti, Señor, llevados de tu mano, Señor, para conducirnos al camino de la victoria, para que podamos siempre, Señor, estar en el centro de la perfecta voluntad, para que todo lo que tú has depositado en nuestras manos sea de bendición, para que tu nombre sea glorificado. Tú nos guíes, Señor, para que podamos tener la victoria siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Así damos gracias al Señor por este tiempo y hasta acá hemos llegado con este tema. Dios les bendiga y les guarde y nos vamos a reencontrar nuevamente en el tiempo del Señor. La paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de ustedes por siempre.